medular es de alguna manera como que el centro de todo lo que vamos a ver de ahora en adelante. Si bien es un tema que no requiere tanta profundización, sí necesariamente y necesariamente nos implica prestarle mucha atención porque pues tiene muchos requerimientos que de alguna manera vamos a tener que entender. Eh, entonces yo pues les quiero pedir a ustedes muy gentilmente, por favor, que eh, vamos a tener vamos a tener mucha atención. Es un tema que no es difícil, eh, pero pues requiere de estar muy atentos porque se pueden perder muy fácilmente. De todas maneras, de todas maneras, si nosotros pues vamos a estar muy atentos y de alguna manera nos queda una duda, pues vamos a tratar de solucionarla y vamos a utilizar todas las herramientas que tenemos. Por otro lado, también les quiero pedir, por favor, de que en el transcurso de la formación vamos a guardar las preguntas y yo voy a dejar un espacio al final para que las tengan ahí, ¿ok? Entonces, sí, muy juiciosos, las van a apuntar. Como yo les digo, esto lo estoy grabando. Mi intención es, pues la verdad es que había bastante trabajo para hoy, pero entonces como no quiero atosigarlos de trabajo, entonces voy a dividir el taller de hoy, lo voy a dividir en una parte hoy y en 8 días vamos a trabajar la siguiente. Entonces, pues no es más, muchachos, vamos a dar inicio. Sí, por favor, entonces quiero que estemos muy atentos. Entonces vamos a iniciar. Aquí tengo una presentación para que la trabajemos. Es una presentación muy bonita. Y bueno, ya recuerdan ustedes la vez pasada que estuvimos hablando de lo básico de la reproducción, cómo la reproducción determina productividad. Y desde el punto de vista técnico, cómo nosotros podemos desde la reproducción hacer crecer el hato. Es decir, si nosotros tenemos reproducción, pues obviamente las vacas van a parir, van a tener un periodo de lactancia y por tanto van a tener una cría. Eso nos va a permitir a nosotros de alguna manera conocer a profundidad que la reproducción necesariamente es la que determina que la explotación se mantenga, se perpetúe. Ahora, ¿cómo funciona la reproducción? La primera clase o la segunda, creo, vimos cómo se forma el ser. Ahora, ¿cómo es la reproducción? Bueno, la vez pasada estuvimos hablando de todo el proceso de cópula, qué es la fertilidad y todo eso. Ahora vamos a ser un poquito más puntuales porque vamos a hablar del ciclo sexual de la hembra, entendiendo de que las hembras, por ser la comunidad más voluminosa en nuestras explotaciones ganaderas, pues necesariamente debemos saber cómo es su comportamiento reproductivo. Desde ese punto de vista vamos a empezar hablando del ciclo estral. Antes de que vamos a hablar del ciclo estral, es necesario, ojo, que tengamos claro estos tres términos y los tengamos muy claros, ojo, y que entendamos, no que se los aprendan, sino que entiendan qué es. El primer término es la glándula. ¿Qué es la glándula? Una glándula es un órgano, ojo, ¿se acuerdan la teoría celular que vimos la vez pasada? Que tiene una función. La función de esa glándula es segregar hormonas. Entonces, por ejemplo, eh, toda, todas las glándulas, todas las glándulas tienen la función de segregar hormonas. Y bueno, algunas no segregan hormonas, algunas liberan líquidos o compuestos que tienen
funciones específicas, pero las glándulas, en este caso para reproducción, segregan hormonas. ¿Listo? Ahora, ¿qué son las hormonas? Las hormonas son un compuesto, ojo, químico, bioquímico, que es sintetizado en el cuerpo, que realiza funciones, o sea, la glándula, la hormona tiene la misión de hacer una función. ¿A dónde hace esa función? En un órgano blanco. Ahora, un órgano blanco no es que los órganos sean de color blanco. Cuando les hablo de órgano blanco, les hablo el órgano donde actúa la hormona. Aquí cuando hace referencia a un blanco, hace referencia a una diana, digamos pues a donde nosotros apuntamos cuando estamos disparando, cuando tenemos algo en una flecha o algo, cuando vamos a apuntar, ese sitio se llama blanco. Bueno, esa diana, digámoslo de alguna manera, que a la que le vamos a disparar se llama blanco. Bueno, las hormonas tienen un blanco, un punto de llegada. Y ese punto de llegada pues se llama órgano blanco, que cuando llega la hormona, hace que ese órgano se estimule y produzca una función. Entonces, nos queda claro, la glándula es un órgano que libera hormonas. Las hormonas son compuestos químicos que tienen la función de estimular un órgano blanco. Y el órgano blanco es el órgano que se estimula por la acción de las hormonas. En ese sentido, entonces, todo lo que vamos a ver ahora funciona así. La reproducción funciona mediante glándulas que liberan hormonas y las hormonas estimulan otros órganos. Y esto sí que sea claro, porque este es el fundamento de todo lo que vamos a ver de ahora en adelante. Entonces, ya teniendo en claro eso, qué es una glándula, qué es una hormona y qué es un órgano blanco, pues vamos a hablar qué es el ciclo estral. Y es un conjunto de acontecimientos, ojo, fisiológicos, cuando le hablo fisiológicos son normales, que se producen en el aparato reproductor y genera cambios en el comportamiento de la hembra, genera unos intervalos de tiempo cíclicos y tiene algunas variaciones en los niveles hormonales. Entonces, para ser más claro, ¿qué es el ciclo estral? Es el proceso que es cíclico, porque cíclico es porque se repite, porque es continuo, que se genera en el aparato reproductor. O sea, el ciclo estral tiene la función de la reproducción y que nos quede claro, en producción siempre debemos buscar la gestación. En ese sentido, entonces todos esos acontecimientos fisiológicos que se producen en el aparato reproductor y van a producir cambios no solamente en el comportamiento, sino también en el actuar hormonal, deben tener una finalidad reproductiva generando una gestación. Entendiendo eso, que ya el ciclo estral sabemos que son acontecimientos fisiológicos que suceden cíclicamente, o sea, de manera continua, vamos a empezar a hablar de él. Ahora, ¿dónde se produce la reproducción? ¿Dónde se controla la reproducción? Necesariamente la reproducción, como las demás funciones del cuerpo, tienen un control neurológico en el cerebro, en una parte muy importante que se llama el hipotálamo. El hipotálamo es una glándula que está en el cerebro que tiene la función o tiene muchas funciones, entre una de ellas la reproducción. ¿Cómo tiene control el hipotálamo de la reproducción? Mediante una hormona que se llama GnRH. En español es hormona liberadora de gonadotrofinas. Ese símbolo, esa sigla GnRH está en inglés, Gonadotrophin Release Hormone, o sea, liberadora de gonadotrofinas. Les recomiendo otra cosa que vamos a ver aquí en esta materia de reproducción. Vamos a ver mucha matemática y también vamos a ver muchos términos en inglés. Así que es importante estar pendiente de las clases de inglés. Entonces, el hipotálamo es una glándula que libera una hormona que se llama hormona liberadora de gonadotrofinas, GnRH, que tiene un órgano blanco. Ese órgano blanco es la hipófisis o la pituitaria.
El hipotálamo ejerce control, ojo, el órgano blanco de la GNRH es la hipófisis o la pituitaria, son sinónimos. Ahora, ¿qué hace la GNRH en la hipófisis y en la pituitaria? Como su nombre lo dice, es el encargado de liberar gonadotrofinas. Ahora, ¿cuáles son las gonadotrofinas? Tenemos una que es la hormona folículo estimulante. Acuérdense, está en inglés. Folículo stimulation release hormone. Tiene, no, folículo stimulating, perdón, hoy estoy malo para el inglés. Hormone es la hormona, esa hormona es una gonadotrofina que viene de la hipófisis, que es producto de la liberación del estímulo, perdón, de la GNRH y la LH. Entonces, para recapitular, la GNRH es liberada por el hipotálamo y ejerce control sobre la pituitaria. Cuando GNRH estimula la pituitaria libera dos hormonas, FSH y LH, hormona luteinizante. ¿Qué hace cada una de ellas? Ya lo vamos a ver. Ahora, estas señoritas, las gonadotrofinas, estas hermanitas, FSH y LH, tienen un órgano blanco. Ese órgano blanco es el ovario. ¿Dónde está el ovario? En el aparato reproductivo. Eso lo vimos la vez pasada. Entonces, ¿dónde se genera todo el control? En el hipotálamo. ¿Dónde cómo? Lo hace con la GNRH a través del estímulo de la hipófisis pituitaria para que se estimule la FSH y la LH que actúan. El órgano blanco de la FSH y la LH es el ovario. Así funciona toda la reproducción. Ahora, si hablamos que es cíclico, si todo este proceso tiene una distribución cíclica, ¿cómo es este proceso? Bueno, necesariamente entonces vamos a hablar de un ciclo que tiene, si es un ciclo, vamos a hablar de tiempo. Entonces arrancamos hablando del día cero del ciclo estral. Día cero, ciclo estral. ¿Qué pasa el día cero del ciclo estral? Ese día ocurre algo bien interesante. Ese día se llama estro porque están altos los niveles de 17 beta estradiol, que es la hormona que genera los cambios de comportamiento en la hembra, es decir, da comportamiento sexual, que ella permite que la monten, empieza a liberar líquido, un moco cervical, se inquieta, bueno, el aparato reproductivo se dematiza, es decir, de alguna manera se hincha. Eso lo hace esta hormona, el 17 beta estradiol. Y el día cero se llama estro porque están altos los niveles de 17 beta estradiol. Se llama celo, también el día cero. ¿Y por qué se llama celo? Porque la montan y se queda quieta. Es muy importante tener en cuenta este síntoma del día cero, perdón, porque el celo es el único, ojo, este es el único, y soy incisivo en esto porque es el único síntoma que nosotros podemos decir que el animal está en el día cero del ciclo estral. Los demás síntomas, que tiene moco, que la vaca muge, que monta otras, que está inquieta, que se le hinchó la vulva. Esos son síntomas de que va a estar o de que estuvo, pero de que está, el único síntoma del día cero del ciclo estral es que la montan y se queda quieta. Y es importante para nosotros como técnico identificar los celos porque a la hora de tener en cuenta comportamiento reproductivo, debemos saber en qué momento es el día cero del ciclo estral. Es por eso que es el único síntoma que nosotros podemos apreciar. La montan y se queda quieta. Y ahora, también se llama calor ese día porque la temperatura corporal de la hembra
se aumenta en 1 grado centígrado. Entonces, el día cero del ciclo estral denota 3 eventos fisiológicos que, si bien no son sinónimos, muestran la misma acción hormonal ese día. El estro, el celo y el calor denotan la misma acción, o sea, no son sinónimos, pero dan el mismo evento. Estro, altos niveles de 17 beta estradiol; celo, la monta y se queda quieta; y calor, aumenta la temperatura a 1 grado. Ahora, el celo, normalmente en las hembras bovinas, en las vacas, tiene una duración de 12 horas. Es importante tener en cuenta esto, que la vaca, la hembra bovina, tiene una duración, o sea, tiene este comportamiento y la pueden montar durante 12 horas. Pasadas las 12 horas, pues ya ella ya la dejan de montar, ya finalizadas las 12 horas, ya pasó el celo, ya no la van a montar más. Y ocurre un fenómeno que nosotros denominamos ovulación. Ahora, ¿qué es la ovulación? La ovulación es un fenómeno en el cual el ovario, yo creo que esto se los hablé a ustedes la vez pasada, eh, libera, el ovario libera al óvulo. El óvulo es la célula reproductiva femenina, eso lo vimos la vez pasada. Ahora, ¿cómo la libera? Bueno, resulta que ya cuando el folículo está maduro, la hormona F, bueno, aquí tuve un error, qué pena con ustedes, muchachos. La hormona LH, voy a corregir esto porque se me confunde. Qué pena con ustedes, aquí se me fueron las patas. Dijo la prima cuando tuvo 15 hijos. Un segundito. A ver si no me pierdo. Sí. Bueno, ahora, ¿qué pasa ese día? Recuerden ustedes que la hembra estaba en celo, ¿cierto? Entonces, la hormona LH se viene para acá y rompe en el ovario el folículo. Ahora, ¿qué es un folículo? ¿Qué es un folículo aquí que les estoy diciendo? Pues el folículo es una estructura anatómica que está dentro del ovario, que nosotros podemos definir donde viven las células reproductivas femeninas. ¿Cómo es un folículo? Bueno, cuando ustedes, niñas, se ponen unos zapatos y le quedan apretados, ahí les van a salir como unas vejiguitas de agua. O cuando ustedes, niños, han hecho por primera vez, cogen en la vida un machete, un asadón, no sé, un pico, y en las manos a nosotros les salen unas ampollas. Los folículos son muy parecidos a esa ampolla, son vesículas de líquido. No digo que agua, pero sí son vesículas de líquido. En el ovario, todas esas vesículas es donde vive la célula reproductiva femenina, que es el óvulo. Entonces, cuando ese folículo, esa vesícula, está lo suficientemente madura, ¿qué es lo que hace? Viene LH y lo rompe, lo estalla, así como de alguna manera, como muestra ahí la gráfica, eh, le da un martillazo, lo estalla, como cuando ustedes estallan esa vejiguita. Al estallarlo, pues él automáticamente sale, y lo vimos la última clase que les hablaba de anatomía, que el folículo, perdón, el óvulo ya es liberado, y él regresa, digamos, de alguna manera a la,
regresa, no, perdón, va a la ámpula, ¿se acuerdan? Baja por los oviductos y llega al istmo donde es fecundada. Entonces, ya estamos hablando aquí, ¿cierto? De que esa es la ovulación. Entonces, ¿qué es la ovulación? Es la liberación del óvulo maduro. ¿Quién hace la ovulación? La LH. ¿Dónde se estimula la LH? Se estimula en la hipófisis. ¿Quién es la encargada de estimular a la hipófisis para que libere la LH? La GnRH. ¿Dónde se libera la GnRH? En el hipotálamo. Ahora, después de eso, creo que hay alguien pidiendo, esperen a ver, creo que hay alguien pidiendo ingreso. Sí. Ok. Vamos a seguir aquí entonces. Listo. Bueno, muchachos. Después de la ovulación, ¿cierto? ¿Se acuerdan cómo se llamaba bueno, aquí esta vejiga se llama folículo, ¿cierto? Y llega el momento en el que LH lo rompe. Ahora, ese martillazo genera que este huequito se llene de sangre. Esto donde estaba la vesícula, donde estaba el óvulo, perdón, esta vesícula se explote y automáticamente se llena de sangre. Una manera muy gráfica de explicarles, y pues es un poco desagradable, pero es la mejor de todas, es cuando uno tiene una espinilla de esas que están que se explotan, de esas que uno se va contra el espejo, las explota y se pegan allá contra el espejo. Bueno, tal cual ocurre aquí. Imagínense ustedes que lo blanco es el óvulo, cuando se le explotaron, pegó en el espejo, y allá donde estaba la espinilla les quedó un hueco. Ese hueco se llenó de sangre. Pero bueno, médicamente decir la palabra hueco pues no es como muy bonito. Entonces le buscamos un sinónimo a la palabra hueco y le ponemos la palabra antro. Antro. Entonces, ¿qué es un antro? Es un folículo, es un hueco que dejó un folículo es un hueco que dejó un folículo que se explotó. Ese hueco se llena de sangre y al llenarse de sangre, pues automáticamente pues ya cambia el nombre y ya no se llama folículo, se llama antro o cuerpo hemorrágico. Sigamos. Entonces, en ese cuerpo hemorrágico empieza a actuar, ojo, la hormona LH. ¿Qué empieza a actuar? ¿Qué empieza a hacer? Esta célula empieza a cicatrizar ese hueco, ese antro, empieza a cicatrizarlo con unas células que son de este color, amarillas. Esas células, esta LH sigue actuando, empieza a actuar y sigue actuando permanentemente hasta que llena, ojo, ese huequito. Ese huequito lo llena. Cuando ese hueco, ese antro, ya está cicatrizado con células amarillas por acción de la LH, este señor empieza a liberar una hormona que se llama la progesterona. Ahora, ¿qué hace la progesterona? Como su nombre lo dice, pro de la gestación. Esta hormona que libera el cuerpo lúteo que hizo la LH es la responsable, es la que va a permitir que se produzca la gestación. Si no hay progesterona, no hay gestación. Entonces, es responsable, ojo, el cuerpo lúteo de la gestación y quien permite que el cuerpo lúteo esté es la hormona LH. Ahora, ¿qué pasa acá? Ya sabemos que se empezó aquí después de la ovulación, empezó a producirse todo este fenómeno. Ahora, este fenómeno ocurrió cuando hay un cuerpo lúteo presente. Ya esto aquí se los explicaba a ustedes.
que es el cuerpo lúteo aquí presente, que es el encargado de hacer toda esta cosa. ¿Cuándo tenemos un cuerpo lúteo? Bueno, lo tenemos a partir del día 5 después de la ovulación. O sea, el día 0 ovuló, a los 5 días de haber ovulado, ya hay un cuerpo lúteo. Ahora, todo este proceso sigue y se mantiene hasta el día 17. Ahora, ¿qué pasa el día 17? Si hubo una gestación, es decir, si el óvulo que se liberó aquí, este óvulo que se liberó aquí, fue fecundado, entonces, si fue fecundado, el embrión que se implantó, ya ustedes saben que es una implantación, el embrión ese que está en el útero, libera una hormona que se llama el interferón fetal. El interferón fetal se va para el hipotálamo y le dice aquí a este señor, hágame el favor y no libere más GNRH. No libere más. O sea, no la libere más. Y por tanto, este señor se mantiene, o sea, el cuerpo lúteo se mantiene por toda la gestación. Recuerden ustedes que el cuerpo lúteo, pues es el responsable de la gestación. Si él no está, difícilmente va a haber una gestación. Entonces, si hay, les vuelvo y les repito, si hay una gestación, si ese óvulo que vimos allá anteriormente fue fecundado y ese embrión que se implantó va, ojo, esto ocurre el día 17 después del ciclo, va al hipotálamo, se baja la liberación de GNRH y este señor se mantiene, o sea, este cuerpo lúteo se mantiene durante toda la gestación. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si no ocurre la gestación? O sea, aquí la gestación se mantiene por lo que dure formándose la cría hasta el día del parto. Pero, ojo, si ese óvulo que se liberó aquí no se gestó, ocurre un fenómeno de luteólisis. ¿Qué es la luteólisis? Es la destrucción del cuerpo lúteo. ¿Y cómo ocurre esa luteólisis? Bueno, la luteólisis ocurre de la siguiente manera. El ovario libera una hormona que se llama oxitocina. Esa hormona oxitocina viene al útero. ¿Cuál es la función de la oxitocina? Estimular la musculatura lisa, es decir, producir contracciones en el útero. La función, aunque si bien tiene muchas funciones en el cuerpo, en reproducción, una de las funciones es estimular las contracciones del útero. Más adelante tiene otra significancia médica que después les voy a explicar, pero ahora no los quiero enredar con eso. Sencillamente, fisiológicamente, cuando el ovario libera oxitocina, estimula el útero y el efecto de ese estímulo es que el útero, ojo, produzca una hormona que se llama prostaglandina F2 alfa, que no se les olvide este nombre, prostaglandina F2 alfa. ¿Qué es lo que hace la prostaglandina F2 alfa? Bueno, es la encargada de venir y matar el cuerpo lúteo. La prostaglandina mata el cuerpo lúteo. Y tan pronto en el cuerpo lúteo, o sea, tan pronto se murió el cuerpo lúteo, se caen los niveles de P4, de progesterona, y automáticamente viene a actuar otra hormona, que de la cual ya les dije, que es la FSH, hormona folículo estimulante, que es lo que dice que el folículo estimula el crecimiento de los folículos, toma un folículo, permite que él crezca y finalmente se produce de nuevo la ovulación. Y todo este fenómeno se produce cíclicamente. En una vaca tiene una duración aproximadamente de 18 a 21 días. Es importante entonces entender que los ciclos estrales en las hembras bovinas tienen una duración de 21 días. En las demás especies tienen otras duraciones. Pero es importante entender
que si no hay gestación y hay todas las condiciones ideales de nutrición y de sanidad, el ciclo se va a repetir a los 21 días. En ese sentido, entonces, ya recapitulando esto, lo de la síntesis, podemos entonces tener en cuenta un parámetro técnico y muy clave dentro de la reproducción, que es lo primero. Y que no se nos olvide, entendiendo cómo funciona el ciclo. Es decir, cuando ya hay madurez sexual, es la capacidad de producir óvulos fértiles. Es decir, nosotros, esto lo hablamos la vez pasada, pero ahora se los expliqué a profundidad. Hay madurez sexual cuando es capaz de hacer todo este proceso que les acabé de manejar, les acabé de explicar. Una hembra es madura sexualmente cuando es capaz de producir óvulos fértiles. ¿Y cómo produce óvulos fértiles? Bueno, pues produce la ovulación, después de la ovulación se produce el cuerpo lúteo, se produce la maduración folicular, se produce la maduración folicular, se produce bueno, todo ese proceso que les acabo de describir es la madurez sexual. Ahora, viene el concepto de cuándo yo debo montar las hembras. ¿Cuándo debe ser el primer servicio? Entendiendo, jóvenes y compañeros, lo que les dije cuando comencé la charla, es que a nosotros nos interesa que las vacas se preñen y las hembras se preñen rápido. Ahora, eso lo conseguimos cuando hay madurez sexual, que es el fenómeno que ya les conté, pero también lo que lo vimos la vez pasada, que tenga la capacidad de parir un animal. Y eso se consigue cuando tiene el 70% del peso de adulto. Eso les entregué un documentico ahí que es muy diciente en ese sentido. Ahora, poquito ya para cerrar y entrar en zona de preguntas, teniendo en cuenta que el peso es un parámetro de control, el cual el técnico puede controlar, valga la redundancia, es el eje para toma de decisiones en la reproducción en ganadería. Es decir, muchachos, ustedes están estudiando gestión en empresas agropecuarias. Es decir, ustedes son los gerentes, ustedes son los que toman decisiones. ¿Cuáles son las herramientas para tomar decisiones en la edad al primer servicio? El peso. El peso. Acuérdense eso, el peso. ¿Por qué? Porque la madurez sexual es una capacidad que es inherente a la raza del animal y lo vimos la clase pasada, cuando hablamos el concepto de pubertad. Con esto finalizo el tema de hoy. Vamos a tener un espacio de preguntas. Este tema no es un tema tan fácil de digerir, pero es un tema que realmente si le prestamos atención se nos facilita. Entonces he estado aquí pues de ahora en adelante, a sacar un tiempito para hacerlas, todas las inquietudes que tengan al particular. Entonces, si tienen dudas, compañeros, por favor, quedo atento a escucharles. Yo sé que el tema, pues no es un tema, como les digo, tan fácil de digerir, pero quiero pues saber si me hice entender, porque es un tema pues realmente no espinoso, pero es un tema de mucho cuidado. Los escucho. Instructor, muy buenos días. Sí, yo sí tengo una pregunta. En dado el caso de que yo tenga una ternera y ya esté o sea, tenga la madurez sexual, pero la tengo en un 60% de peso ideal, ¿me tocaría esperar el otro ciclo estral? ¿Y qué tiempo dura para volverle a dar el otro ciclo estral? A ver, Walter, lo primero, el ciclo estral se produce cada 21 días, ¿ok? Pues eso es claro, de 18 a 21 días. Si tiene el 60 y está entrando en celo, pues lo ideal es que llegue al 70. Un ejemplo práctico, si la hembra debe llegar, eh, es una hembrita que de adulta va a tener 400 kilos y para montarla debe tener 280.
pero resulta que yo la pesé y tiene 240, tiene el 60. Me falta todavía un pedacito, me falta todavía 40 kilos. ¿Cuánto debo esperar? Los ciclos, pues obviamente van a ser mucho más cortos que se va a ganar 40. Bueno, a no ser que yo tenga un super programa de nutrición que se gane 40 kilos en 21 días, que ustedes y yo sabemos que pues hasta ahora no existe ningún método que sea capaz de hacer un incremento de peso en bovinos tan exagerado en tan corto tiempo. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Técnicamente debo esperarle que se gane los 40 kilos restantes, porque los ciclos pues van a seguir repitiéndose. Ahora, como yo les dije cuando finalicé la charla, para yo tener en cuenta el parámetro que yo debo tener en cuenta para toma de decisiones es peso. Y ese precisamente, Walter, y me alegra que estés en la jugada, ese es el parámetro y lo que vamos a trabajar de ahora en adelante, porque vamos a empezar a tomar decisiones de acuerdo al peso. Y por eso que yo les dije que trajeran calculadora. Pero vamos a ver cómo me entendieron el tema, si avanzamos o no. Porque es importante entender este tema de funcionamiento reproductivo para tomar en cuenta ya el tema de administración. Entonces, a lo que voy es que si yo sé que mi animalito se está ganando 20 kilos diarios, 20 kilos mensuales, yo puedo proyectar cuándo va a tener el peso ideal. En ese sentido, entonces, es una herramienta muy interesante que vamos a tomar. Vuelvo y les pregunto. Bueno, Walter, ya creo que pues no sé si me hice entender. Sin embargo, necesito saber si este tema fui capaz de que me entendieran, porque si no, es necesario volverlo a repetir. Este tema debe quedar muy bien aprendido, muchachos. Este tema les tiene que quedar a ustedes muy claro, porque a la hora de tomar decisiones, ustedes van a tomar decisiones teniendo en cuenta celos, van a tener en cuenta eh, condiciones reproductivas. Ustedes para tomar una decisión de una novilla o no deben saber que es un cuerpo lúteo. Si ustedes palpan o van a mandar a palpar a alguien, deben saber que si les dicen ustedes que tiene un cuerpo lúteo, ya saben qué decisión deben tomar. Entonces es importante, muchachos, y si no me entendieron, si no me hice entender, perdón, creo que debo repetir. Entonces vuelvo y les pregunto, ¿fue claro el tema? Pues al punto de vista mío, para mí sí fue claro, instructor. Muy bien, Walter. ¿Y para los demás? Ese silencio me preocupa. Buenos días, instructor. Está perfecto, todo claro. Bueno, a mí sí me quedó todo claro. ¿Y los demás? Instructor, buenos días. Yo tengo una Instructor, pregunta. ahorita que acaba el tema de las preguntas, le puedo preguntar, le puedo hacer una pregunta. Sí, claro, pero pues vamos a ver quién me está preguntando aquí. Esperen y veo que es que eso no me deja bajar aquí para ver. Yelisa. Hola, Yelisa, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿qué duda Bien, sí, tienes? señor. O sea que el peso ideal para que se produzca la gestación debe ser de 280 kilos, ¿o no? No, el 70% del peso de adulta. Es decir, Ah, ok. si tú tienes una Listo. vaca que adulta va a pesar 300 kilos, pues obviamente no va a ser ese peso ideal. Es importante entonces, esos son los parámetros que vamos a ver ahorita y yo les debo enseñar cómo calcular, pero quiero que tengan Ah, claro cómo es ese fenómeno. Ahora, vean muchachos, listo, instructor. Muchas gracias. hay algo que a mí me inquieta mucho con el ciclo estral, porque es que si ustedes quieren trabajar en inseminación, y no son hábiles en entender cómo funciona el ciclo, realmente no van a hacer un buen trabajo y van a estar siempre sometidos al escopetazo si le funcionó o no le funcionó. En cambio, si ustedes entienden cómo funciona el ciclo estral,
y se van a meter a trabajar en eso. Van a ser en alguna manera exitosos porque pueden entender qué es lo que le está pasando a las vacas en las que están. Yo tengo casi 20 años de estar trabajando en inseminación artificial y créanme que de alguna manera los avances que yo he podido tener es por lo que de alguna manera no he podido entender, o sea, entenderlo totalmente no, pero sí puedo dilucidar muchas cosas que fisiológicamente me permiten tomar decisiones en campo. Es por eso que yo quiero saber si este tema a ustedes les quedó bien claro. Y discúlpenme que sea tan incisivo, pero es que como les dije al principio, yo necesito darles las herramientas que ustedes más adelante les van a dar la yuca. Si con esto no lo tienen claro, pues no van a estar, no van a manejar muy bien este tema cuando estén frente a una ganadería. Entonces, es por eso que me necesito saber si me quedó bien entendido y no hay necesidad de repetir. Instructor, qué pena, yo tengo otra inquietud. A la vaca o a la ternera es normal de que durante, como usted está diciendo ahorita, que en el día cero el síntoma que era más claro y más preciso era que se dejaba montar. Presto pasan las 12 horas, la vaca deja de dejarse montar o dura durante todo el ciclo hasta cierto tiempo o hasta cierto límite de que se deja montar. A ver, Walter, ella se va a dejar montar durante 12 horas. Ya después de 12 horas ya no se deja montar, salvo alguna condición patológica, o sea, alguna enfermedad. Si una vaca se deja montar por más de 12 horas, pues ya hay una condición médica no, anormal ahí, ya no es un animal sano, ya hay algo ahí alterado. Pero normalmente ella se deja montar por 12 horas. Los otros síntomas que vamos a ver, que ustedes ven que la vaca bota moco, un moco cristalino, que uno en campo le dicen, vea, la vaca está limbando, que está inquieta, que no, que va de aquí para allá, que monta otras, que muge. Esos son síntomas de que va a estar o de que ya estuvo. Pero el único, ojo, el único síntoma que nosotros como técnicos podemos identificar es que la monta y se queda quieta y eso dura 12 horas. Si pasadas 12 horas no la montaron o no pasó nada, pues debemos tener en cuenta de que ya no podemos identificar el celo. Pues eso es importante, eso es muy importante. Muy bien, Walter. ¿Qué otra pregunta, por favor? De parte mía no. Muchas gracias, instructor. Muy bien. Instructor, el moco o lo que bota la vaca cuando está ovulando, ¿tiene algún olor? No, o sea, si es sano, si el moco es fisiológico, es de celo, no debe tener ningún olor. Si tiene algún olor, ya hay una alteración y entonces ya tenemos que entrar a ver por qué huele feo. Pero normalmente el moco normal, el sano, el que es de celo, es inoloro y totalmente cristalino. Ah, ok, instructor, muchas gracias. Instructor, yo tengo una Bueno, duda que la tengo hace dígame, días y me ha dado pena pero preguntarle. pregunte a ver. Lo que pasa es que en la finca Sí, hay un perro y el perro está capado, sí. pero me causó curiosidad cuando me dicen que el perro cuando está capado ya no busca a la hembra ni ¿qué? Ni pelea con los otros perros, entonces eso me tiene con una intriga buena, saborosa. ¿Por qué no me explica eso? Que la verdad no entendí nada de eso. O sea, no entiendo por qué. O sea, ¿por qué el perro no busca o por qué está buscando? Brady. Porque su perro lo castraron y sigue ¿Por qué no buscando. busca? Ah, pues obviamente porque le quitaron la fuente de las hormonas responsables del comportamiento sexual. A ver,
Cuando vimos, ahorita inicialmente les hablaba que el órgano blanco de las hormonas liberadoras de gonadotrofinas es el ovario. Perdón, de las gonadotrofinas es el ovario, ¿cierto? El ovario es la fuente de 17-beta-estradiol, que es el que produce el comportamiento sexual de la hembra. De igual manera pasa con el macho. Si la gónada masculina, la que le produce todo el comportamiento sexual, donde están las hormonas que le dan la característica reproductiva al macho, están en el testículo, y si le quitamos esa fuente de hormonas, pues automáticamente en el animal van a cambiar esas condiciones o ese comportamiento sexual de estar buscando las perras y de estar dándose en la jeta con los demás. Entonces, Brady, ¿alguna otra pregunta? Instructor. Sí, señor. No, Dime, señor, muchísimas gracias. Yo tengo otra pregunta. dime, Yalinet. ¿Por qué dicen que las vacas cuando están acaloradas permanecen de pie y pueden sufrir de estrés? Pues que las vacas permanezcan de pie, pues normalmente ellas siempre están de pie. Y que puedan Sí, sufrir de sí, pero estrés. dicen y que pueden sufrir de estrés. Normalmente hay un fenómeno que en ellas ocurre, que es la acción hormonal, que no las deja estarse quietas, que están caminando de arriba hacia abajo, no las vas a ver tranquilas. Y pues de que sea un estrés como una alteración de la homeostasis, o sea, del equilibrio funcional, pues no tanto. Pero sí más bien esa inquietud que le generan las hormonas, pues es un indicativo de que el animal está, y eso es hasta lo interesante de la naturaleza. Cuando el animal está inquieto, empieza a moverse para cada lado, pues lo que está haciendo es liberando feromonas por todas partes. Las feromonas son partículas de olor que le indican al macho que la hembra está en celo. Entonces, por eso es que normalmente ellas no están quietas. Ese fenómeno de estarse moviendo lo que genera es que ellas empiecen a liberar por todas partes esa hormona. Y es interesante y lo sabio de la naturaleza cuando con estos animales que genera eso, pero de que haya una alteración emocional, digámoslo de alguna manera, entendiendo que el animal se va a estar estresado totalmente, no lo es. Gracias. Ok, bueno, veo que me están abandonando la reunión, entonces creo que todo está claro. Se me están yendo y todavía no les he dado el taller. Entonces, bueno, no sé. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Bueno, entonces, a ver. Para Sí, yo tengo otra. quién, sí, espérate, ¿y quién me pregunta? Porque ya dejé aquí. ¿Quién me pregunta? ¿Yalinet? Instructor, Sí, dime. Dime, te escucho. Dime, te escucho. ¿Me escucha? ¿Me hago escuchar? ¿cuáles son las etapas del ciclo estral? Las etapas del ciclo estral, bueno, ya las acabamos de ver. Ah, bueno, hay algo. Ustedes en los textos van a encontrar, Sí, ustedes van a encontrar en los textos esto, metaestro, proestro y diestro, ¿cierto? A mí no me interesa tanto llevarlos allá y, y ¿por qué? ¿Por qué no me interesa llevarlos tantos allá? Porque desde el punto de vista práctico, ¿qué nos interesa a nosotros? Entender cuándo está en celo, o sea, el estro, y cuándo finaliza el estro, que es el metaestro. Ya las demás, el diestro, el proestro y el metaestro, son condiciones ováricas que pues no creo yo, bueno, no, de todas maneras sí tienen una significancia productiva,
pero para el objeto de estudio de ustedes, pues tienen, no sé, no es como tan práctico. Yo normalmente, o sea, no estoy diciendo que no sirva, al contrario, sí es así, pero pienso que de alguna manera es mejor saber cuál es el funcionamiento bárico antes de que empezar a decirle de tal a tal, estro, de tal a tal, metaestro, de tal a tal, diestro, de tal a tal, proestro. No, pienso yo que es mejor entender que del día 0 a las 12 horas hay una ovulación, de la ovulación a los 5 días hay un cuerpo lúteo, se forma el cuerpo lúteo, del día 5 al día 17 se produce la implantación y si no se produce la luteólisis y del día 17 al día 21 si no hubo luteólisis se produce de nuevo el celo. Me parece a mí que es más práctico así. Porque a la hora de trabajar, pues que está en diestro, proestro, bueno, no está por demás que lo aprendamos. Sin embargo, es más práctico en campo trabajarlo así. Yalinet, ¿me hice entender? ¿Se me fueron? Ok, bueno, listo. Bueno, muchachos, ¿alguno de ustedes está por aquí a la mano? Sí, señor, gracias. Listo, porque, bueno, les voy a aplicar. Voy a Aquí explicarles estamos. cuál es el taller para esta semana para que me lo entreguen, por favor, la semana que viene. Sí, señor, aquí estamos. Bueno, sí, porque ya yo decía, carajo, estoy aquí como el loco yo hablando. Entonces, miren, muchachos, el tallercito para esta semana es muy sencillo. Es diligenciar esta tabla. Y ustedes me dirán, el instructor es puras tablas. Pues sí, la verdad sí. De ahora en adelante sí vamos a trabajar muchas tablas. ¿Qué vamos a trabajar? Es el básico, esto es un básico de reproducción, estamos viendo las mismas. Ahora, ¿qué vamos a hacer en parámetros cíclicos? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a averiguar cuánto es la duración del ciclo estral en la vaca, en la yegua, en la cerda, en la cabra, en la oveja, en la coneja, en la perra. Bueno, repetí coneja aquí. Ya hueva yo. En la perra y en la gata. ¿Por qué les puse los perros y los gatos? Porque es que me he dado cuenta de que muchos de ustedes han salido a hacer su etapa productiva en clínicas veterinarias. Y un colega que trabaja allá me dijo, oiga, mi viejo, los pelados salen muy bien con especies productivas, pero de mascotas no saben nada. Y yo les dije, porque es que ellos estudian es otra vaina. Sin embargo, me comprometo de ahora en adelante darles algunos parámetros o algunos tópicos que le van a enseñar. Entonces, ¿qué van a hacer en estas especies? Van a averiguar la duración del ciclo estral, cuánto dura el celo. Bueno, ya en la vaca ya se los dije. ¿Cuánto dura la gestación? ¿Y cuántas crías se dan por parto? Este es el tallercito que vamos a tener para esta semana. Para la siguiente semana, pues entonces sí vamos a dejar el resto de trabajo porque pues es que es